suena la ley de amor. Está escrita por el dedo de Dios. La ley es justa y vida. Está escrita por el dedo de Dios. Seguiré sus mandamientos, obedezco solo a Él. Sus mandatos son delicia. En la piedra la escribió. En la piedra la escribió. Escritas por sus manos, en la piedra la escribió. Bueno, queridos amigos, como es mi propósito es que la gente pueda salir del error en cada religión, en cada lugar en que se encuentra de la Biblia, y por eso yo voy tratando religión por religión, y en este momento voy a tratar en general, porque también abarca a todo el cristianismo la palabra que voy a estar analizando, para que la gente pueda salir del error y no de la estructura mental que se hace a veces uno en cuanto a las palabras, ¿no? Las palabras tienen un origen en la Biblia. El origen de las palabras, la Biblia está escrita en griego, en hebreo y un poquito en arameo. Y bueno, hay que tratar de conocer las palabras originales para entender más profundamente el significado. Por eso Jesucristo nos dijo: escudriñad las Escrituras, porque vosotros sabéis que en ellas tenéis la vida eterna, y esas son las que dan testimonio de mí. Porque a su vez todo el revelador de la Sagrada Escritura es Jesucristo mismo, por obra de la inspiración que le dio a los mismos profetas, ¿no? No es lo que dice toda la Sagrada Escritura. Inclusive Hebreos 1 dice eso. Dios, habiendo hablado muchas veces a nuestros padres mediante los profetas, en estos últimos días nos habló por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por medio de quien hizo los mundos. Entonces, en estos últimos días nos habló por Jesucristo mismo, pero anteriormente por medio de los profetas. Y hay una palabra que me preocupa mucho para la salvación de los hermanos evangélicos. Es la palabra gracia. El evangélico en general se concentra en la palabra gracia, en la palabra de gracia como favor inmerecido, como cuando nosotros decimos gracias. Gracias, Señor, o gracias porque me diste esto, gracias porque me diste el otro. Pero la palabra gracia es mucho más profunda. Tal es así que, por ejemplo, un versículo que utilizan mucho para hacer creer a la gente que la gracia es algo que es cuestión de, vamos a decir más fácil, identificarla con algo de fe sin hacer ninguna cosa rara, ni ningún movimiento, ni ningún cambio, ni nada. Entonces utilizan el versículo que dice: por gracia sois salvos por la fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Pero ahí la palabra gracia no es esa que ellos dicen. No es la gracia del favor inmerecido. En ese versículo la palabra es mucho más compleja. Y esto ahora yo lo voy a demostrar por medio de la Biblia, que es una Reina Valera 1960. Que no hay ningún misterio con la Reina Valera 1960. Es la Biblia que tenemos casi todo. Y la concordancia exhaustiva Strong, que es la concordancia para esa Biblia, justamente para la Reina Valera 60. Esta es la concordancia exhaustiva que tiene la Reina Valera 60. Si usted tiene una Biblia Thompson, tiene una concordancia exhaustiva Thompson. Entonces cada uno de nosotros debiera tener una concordancia para ver si lo que estamos analizando, lo que estamos viendo, el significado de esa palabra es como lo estamos queriendo demostrar nosotros, o como nos parece que lo entendimos, o como es realmente en el original. Entonces, como acá tenemos la palabra en el original, vamos a la palabra y dice, por ejemplo,
La gracia como favor inmerecido es la palabra eucaristeo. Eucaristeo es una palabra que después viene a ser lo que se llama en la Iglesia Católica la Eucaristía. Y la Eucaristía ellos dicen tomar la hostia y el vino en señal de como si fuese la Santa Cena, ¿no? Para dar gracias a Dios, o sea, lo hacen en esa forma. Ellos para la Eucaristía para ellos es darle gracias a Dios y lo demuestran mediante el rito que dejó Jesús. El único rito que siguió después de la muerte de Jesús es este. O sea, el sacrificio del Cordero se terminó, se terminaron todos los rituales que había en el Antiguo Testamento, pero Jesucristo dijo que nosotros practicáramos la Santa Cena. Y Él dijo que hasta que no esté con nosotros no iba a probar el fruto de la vid nunca más, o sea que no iba a beber vino nunca más hasta que estuviéramos con Él. Así que la próxima vez que Él va a beber de la vid va a ser pronto, cuando nuestro Señor Jesucristo venga y hagamos esa Santa Cena con Él. Entonces, Eucaristía es una palabra que el católico la confunde con Eucaristía, y la Eucaristía es el hecho de tomar esa hostia, que no es eso lo que se hizo en la Santa Cena, sino que se comió pan verdadero, y de tomar vino, que a su vez, esta es otra explicación que voy a dar ahora, el vino que se toma, que toma el cura o que se toma la Iglesia Católica, no es el vino que tomó Jesús. ¿Por qué? Porque según la Biblia, Jesús no tiene fermento. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes se acuerdan, el pan que se hizo para el pan de la presencia, el pan que está en el Apocalipsis, no es un pan que tiene fermento. Y el fermento es, ¿qué es el fermento? El fermento es producto del pecado. ¿Por qué? Porque antes, que cuando no había pecado, las cosas no se fermentaban, no se podrían, no se echaban a perder, ni nada. Y el fermento que es algo que se está en descomposición. Y que entonces ese dulce, ese azúcar se convierte en alcohol, por ejemplo. Eso es un fermento, algo que está en fermentación. Pero Jesús es sin fermento. ¿Cómo sabemos eso? Porque la misma Biblia lo dice. Jesucristo, al no pecar, Él, inclusive su propia carne, que dice que si bien fue al sepulcro, pero ni siquiera su carne se descompuso. Pero, ¿qué quiero explicar con esto? Es que el vino que tomó Jesús en la Santa Cena no era fermentado, porque eso, la fermentación es figura del pecado. Desde el momento que entra el pecado a la tierra, entra la fermentación. Pero con Jesucristo, ninguna cosa que Él hizo, la hizo en asociación con el pecado. ¿Se entiende? Entonces, al no hacer ninguna cosa en asociación con el pecado, por eso la gente dice, no, ¿cómo? Pero si Jesús tomaba vino. Pero entonces hay que ir a la palabra original y hacer un análisis de la vida de Jesucristo, que la Biblia dice y declara en la misma Biblia que es sin pecado, dice en Hebreos 4:15. Entonces, si Jesús vivió sin pecar, no decimos que el tomar alcohol es pecado, pero tampoco se asoció con el pecado. Y el vino fermentado produce un cambio que, por ejemplo, eso lo podemos ver, ¿saben en dónde? Cuando lo crucificaron, ¿qué dice el Evangelio? Que vinieron a darle de beber porque entendieron que él quería beber, y le vinieron a dar con una esponja de beber un vinagre. ¿Y qué es un vinagre? El vinagre es eso, es una fermentación que hubo y que eso produjo un alcohol. ¿Y por qué le daban con una esponja de vinagre? Para que se pusiera medio alcoholizada la persona y no pudiera sentir los dolores, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué hace el vinagre? ¿Qué hace el vino? Ataca el sistema nervioso central. Y Jesús no quería nada que tuviera que ver con eso, porque Él quería hacer toda la obra de salvación del ser humano sin perder un segundo el objetivo. Y si Él estaba embotado por el alcohol, posiblemente hubiera perdido el objetivo original, que era salvar al ser humano. Por eso Él no quiso beber de esa caña que le dieron con una esponja. Y así como no bebió ahí, no bebió tampoco en la Santa Cena. Entonces, primero ya el vino que tiene alcohol está mal practicado. Es el vino sin fermento.
Entonces, ¿qué es jugo de uva? Segundo es el pan. No es una hostia tampoco, no es una composición que se... Y la transubstanciación esa que se hace no es verdad porque no dejó ningún ritual Jesús que dijera que ese pan se convertía en otra cosa, sino lo que Jesús quiso es que comiésemos y bebiésemos de Él. ¿De qué? De su palabra, de lo que nos dejó escrito. Su vida es el ejemplo para guardar los 10 mandamientos. Y esos 10 mandamientos son de guarda para siempre para el ser humano. Isaías 66, 22 y 23 dice que nosotros vamos a estar delante de Dios adorando, por ejemplo, uno de los mandamientos que habla es el sábado de la Biblia. El sábado es el que menos se practica hoy en las religiones cristianas. Y en Isaías 66, 22 y 23 te dice que de sábado en sábado, de mes en mes y de sábado en sábado iremos a adorar delante de Él en la tierra nueva. Entonces, primero, esta es la tierra vieja. Vamos a llegar a la tierra nueva y en la tierra nueva, ¿qué día vamos a adorar? El sábado también. Entonces, los mandamientos no cambian nunca. Esa es la realidad. Lo que pasa es que nosotros le hemos ido buscando la vuelta a las cosas para poder esquivarlas de la manera más fácil posible, ¿no? Entonces, lamentablemente, en esto de ir buscándole la vuelta a las cosas, fuimos metiendo muchas cosas en la religión que no son reales, que no son exactamente así. Entonces, Eucaristeo es dar gracias. Y sí, el católico quiere darle gracias a Dios y está bien lo que quiere hacer, pero no hay que hacerlo de la manera que uno quiere, sino en la manera que lo hizo el mismo Jesús, ¿entiende? Esa es la parte importante de acá. Porque cuando Jesús dijo, este es mi cuerpo y este es mi sangre, tomad y comed y tomad y bebed, Él está diciendo que nosotros tenemos que... ¿Qué dice la Biblia? Hay 2 alimentos, uno físico y otro espiritual. Y cuando Él dijo esto es que quería que espiritualmente tomáramos y comiéramos de Él. En su palabra, que es el único libro espiritual que nos dejó, no hay otro. Entonces, si nosotros comemos y bebemos, ¿cómo? Cuando nosotros estudiamos su palabra, cuando lo estudiamos en profundidad. Bueno, esa es la primera palabra. Y la segunda palabra... Cuando habla de gracia, por ejemplo, todos Romanos y todos los versículos que estábamos hablando de gracia, se llama charizomai. Y la palabra charizomai es mucho más compleja y se puede traducir de varias formas. Como conceder, favor, bondad, gratuitamente, bueno, pero la que más se utiliza, que es muy similar a charizomai, se traduce lo que hace Dios en el corazón del hombre y se refleja en su vida. Entonces acá vemos que la palabra gracia como favor inmerecido no se utiliza prácticamente. ¿Qué es lo que se utiliza? Se utiliza la palabra gracia en el 99% de los textos que uno lee gracia. Es la palabra gracia como lo que Dios hace en el corazón del hombre y se refleja en su vida. ¿Y qué quiere decir eso? Porque, por ejemplo, esta palabra es una palabra compuesta. Otra, o quizá vamos a hacer otro video para explicar la composición de la palabra en sí. Pero si usted va y utiliza una concordancia como utilizo yo, lo va a entender igual que yo, no se haga ningún problema. Así que la cuestión es que cada uno de nosotros pueda analizar si estas cosas son verdad o no son verdad, como decía Pablo, pero los de Berea eran más justos porque iban a la palabra de Dios y veían si estas cosas que él predicaba eran verdad o no eran verdad. Lo mismo tenemos que hacer todos nosotros. Esto es algo que si alguien lo quiere lo va a tener y si no lo quiere no lo va a tener. Si lo quiere entender puede ir al original y lo va a entender, y si no lo quiere entender no lo va a entender. Ni va a ir al original tampoco, ¿se entiende? Entonces esto es para el que quiere entender un poco más. Entonces si la palabra gracia es lo que hace Dios en el corazón del hombre y se refleja en su vida, ¿de qué está hablando? Está hablando de primero tenemos que entender lo que Dios hizo por nosotros. Por eso tenemos que comer y tomar de su palabra, porque acá está la vida de Jesús enterita, lo que Él hizo durante toda la historia de la humanidad para salvar al pueblo de Dios. Desde Israel hasta el pueblo de Dios actual, ¿no? Está todo en la historia, ¿no? Todo el plan de salvación está en la Biblia.
Y vemos hoy de la manera que obra, pero ¿cómo? Tenemos toda la Biblia para poder entender, inclusive que está predicho hasta este último gobierno mundial, la globalización está predicha en la Biblia. Pero lo importante que, cuando es hablando de la palabra gracia, es que si yo entiendo que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros, básicamente, cuando yo entiendo eso, que todas las religiones entienden Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando yo entiendo ese solo versículo y entiendo que hubo un Jesucristo que murió en mi lugar, porque ahora yo tengo que morir por el pecado que yo cometí, entonces eso sí tiene que hacer algo en mi vida. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que cambiarme como ser humano, porque si este Jesucristo vino a la tierra y era el Rey del cielo, el Creador del cielo y de la tierra, porque la Biblia dice eso, no dice otra cosa. Y voy a preparar otro tema, y también lo más simple posible para demostrar esto, por la Biblia, no por ningún otro escrito, por la Biblia y por la concordancia exhaustiva. A ver de quién habla. Si Jesucristo es el Creador del cielo y de la tierra, vino entonces el que era el jefe, el general de las huestes celestiales, el que era dueño de todo, creador de todo, vino a hacerse el cadete para ahora llevar todas nuestras cargas, todos nuestros pecados, cargarlos sobre él para poder salvarnos a nosotros, que somos muchos. La Biblia dice que nosotros, el hombre fue hecho un poco inferior que los ángeles. Y Jesucristo es bastante mayor que los ángeles, ¿o no? Y ese mismo Jesucristo, que es bastante mayor que los ángeles, vino a morir por nosotros. Y nosotros, que somos menor que los ángeles, no reconocemos esas cosas. Entonces, cuando entra en nuestra mente de alguna manera por obra y gracia del Espíritu Santo, entra en nuestra mente este conocimiento, puede llegar a cambiarnos. ¿Cómo? Puede llegar a cambiarnos al punto de nosotros querer ser más obedientes a Dios. Querer ser más como Dios, como Jesucristo mismo. Porque Jesucristo, ¿qué vino a decir? Porque yo no he venido a abolir la ley de los profetas, sino que he venido a cumplir. Y vino y dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. En 1 Juan también dijo, y yo, como yo he amado al Padre y he guardado sus mandamientos, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Y Juan dice también que sus mandamientos no nos son gravosos a nosotros. Entonces él dejó una manera, una forma de vida, dejó una enseñanza, Pedro dice que las pisadas dejó para que donde él anduvo nosotros también andemos. ¿Y qué es lo que dijo Jesucristo mismo? Jesucristo mismo dijo una de las parábolas en Mateo 25, la de los corderos y los cabritos. Y dijo, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque fui forastero y me recibiste, porque anduve de viaje y me recibiste. Entonces hay un comportamiento puntual en los verdaderos hijos de él, que es ayudar, porque esos son los corderos que van a la vida eterna y los cabritos son los que no lo vieron hambriento y no le dieron de comer. Pero ¿cuándo te vimos hambriento? Y por cuanto le hicieron esto, uno de estos más pequeños, a mí me lo hicieron, dice eso. Entonces hay una manera de agradecerle a Dios. Hay una manera de seguir a Jesús. Hay una manera en que Jesús ayudaba a la gente. Esa misma manera es la que debiera hoy en este mundo gobernar. Pero vemos que gobierna justamente lo contrario. Gobierna el egoísmo, que eso es obra del enemigo. Gobierna la individualidad, también obra del enemigo. ¿El enemigo qué quiso ser? Él quiso ser el más importante que Dios. Él quiso ser la mano derecha de Dios y no que fuese Jesús. Y él quiso ir al monte de Dios, dice la Biblia. Y así ha puesto el enemigo las mismas cosas de él en nosotros. Y hemos ido perdiendo de vista a Jesús. Y tenemos que volver a Jesús y a las bases, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir lo que Dios hace en el corazón del hombre y se refleja en su vida? Ahora yo entiendo que Jesucristo es mi Salvador. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a seguir pecando? Si yo siguiese pecando es como si lo vuelvo a clavar a la cruz todos los días, en cuanto entiendo lo que es pecado, ¿no? Pues si yo entiendo que para mí es así, no sé, para otros no, porque yo veo que, por ejemplo, hay gente que fuma.
dentro de los evangélicos, hay gente que toma alcohol. Pero la Biblia dice en Corintios 6 que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenemos de Dios y no somos nuestros. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo mortal, para no obedecer a vuestros propios males deseos. Si yo tengo un mal deseo de tomar alcohol o de fumar, porque es un mal deseo, un vicio, todos decimos que son vicios esas cosas. En el paquetito de cigarrillo dice que fumar mata. Y bueno, y si fumar mata, ¿usted no se está suicidando de a poco? Entonces, son enseñanzas contrarias a las de Jesucristo. Jesús que vino a dar vida y a darla en abundancia, dice la Biblia. Y nosotros vamos a hacer lo contrario. Nos fue prestado el cuerpo, dice ahí en Corintios 6, por Él, y tenemos que devolverlo. ¿Y cómo lo vamos a devolver? ¿Todo roto? Cuando a mí me prestan algo, yo lo devuelvo todo roto, lo devuelvo de la mejor manera. ¿Se entiende? Entonces, para terminar de entender esta palabra gracia, hace falta entender primero quién es Jesucristo en la historia de la humanidad. Cuando uno entiende quién es Jesucristo, todo lo que ha hecho, lo que está haciendo y lo que va a hacer por nosotros, lo primero que nace es ser agradecido a Él. Y cuando yo soy agradecido a Él, ¿cómo le puedo agradecer? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Como amo a Jesucristo, voy a guardar sus mandamientos. Entonces lo voy a hacer, pero por amor a Él. Porque el ser humano realmente, la única posibilidad que tiene de hacer algo por alguien es por amor. Eso es la realidad. Es por amor a Él. Si no, no lo hace. También la Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y por eso se ha destruido la tierra, ¿no? Entonces yo cuando ame realmente a Jesús voy a empezar a obrar y voy a empezar a entender esta palabra gracia. Lo que Dios hace en el corazón del hombre se refleja en mi vida. Dios ya hizo en el corazón mío. ¿Por qué hizo? Porque yo entendí esa salvación. Yo entendí que no había otra forma de salvarme y que el cielo se quedó en silencio cuando murió Jesucristo. Los ángeles poderosos que no solamente podían sacar a Jesucristo de ahí, no solamente que Jesucristo podía salir de la cruz, descender como le pidieron, desciende de la cruz y creeremos en ti, y Él ya había adelantado antes. Si alguno descendiese de la cruz tampoco creería. El mismo Jesucristo que podría haber, en vez de haber venido acá, podría haberle pegado una patada a este planeta Tierra y lo hubiera pulverizado en el universo y no hubiera quedado nada. Pero sin embargo eligió salvar al ser humano perdido y a esta tierra, perdida por demás, porque vemos a dónde desemboca esto. Porque ahora los científicos están diciendo que si se terminan los hielos del casquete polar, la temperatura va a subir 25 grados. ¿Y eso es consecuencia de qué? ¿Del creador o de la criatura que destruyó todo y lo sigue destruyendo hasta que no quede nada? La realidad es que si no viniese Jesús, igual no quedaría nadie en la tierra. Pero es como dice Mateo 24:22, pero a causa de los elegidos los tiempos serán acortados y Jesucristo va a venir a rescatar a su pueblo, antes de que todo se termine por sí mismo. Porque si no, se terminaría por sí mismo. Entonces, ¿cuál es la clave para entender la palabra gracia? Gracia, ¿saben cuál es la clave? La clave es lo que le pasó a Zaqueo. Que la historia de Zaqueo está en Lucas 19:2. ¿Qué le pasó a Zaqueo? Zaqueo era un cobrador de impuestos y no lo quería nadie. Era peticito para colmo. Entonces, para la gente era alguien, en Israel para colmo, alguien medio deforme. Era alguien que no podía ni acercarse al templo. No sé si sabían ni estudiaron que el templo entraban solamente con los mejores sacrificios y las personas que eran normales. Si usted tenía algún tipo de problema, o le faltaba un dedo, una oreja, la nariz o un ojo, no podía entrar. La persona que entraba no tenía que tener defecto, tampoco el sacrificio, porque eran figura de quién, de Jesús. Que Jesús entró al cielo, en el santuario del cielo, es perfecto, y esa perfección es la que lleva delante del Padre para poder acercarnos a nosotros que somos los imperfectos. ¿Y qué hizo Zaqueo? Zaqueo le dijo a Jesús, cuando Jesús le dijo, baja Zaqueo, que hoy es necesario que coma en tu casa. Y cuando Jesús le presentó el Evangelio y estuvo con él, Zaqueo le dijo, Señor, si en algo le he desfalcado a alguien, o sea que le había robado con el tributo,
le devolveré una quinta parte más, dijo, o 5 veces más, no me acuerdo. Me falla ahí la memoria, la tendría que haber leído. Y ese es el cambio que quiere Dios de nosotros. Eso es gracia. Entró Dios a su corazón y él en ese que entró Dios en su corazón, entró Cristo a su vida, lo cambia, de manera que él ahora sale de él que el resarcir a las personas que había defalcado, que le había hecho mal, que le había robado. Y por eso después tenemos también lugares de la Biblia como Mateo 18:15, que tenemos cuando tenemos problemas con alguien, con un hermano, con quien sea, tenemos que ir a hablarlo cara a cara y solucionarlo cara a cara. Porque las cosas se debieran hablar así siempre, no como cristianos. En todo el mundo se debiera hacer así, ir cara a cara y decir, aclarar las cosas, a ver en qué estamos equivocados, o qué es lo que entendimos, o qué es lo que entendimos mal, porque hay veces que entendemos mal las cosas y distorsionamos y bueno, y caemos en errores y hacemos mal. Pero la realidad es que cuando Cristo entra a tu vida no podés quedar como la misma persona que eras. Si quedaste como la misma persona que eras, estás mal, hermano. Porque la gracia esa no te va a salvar. Te va a salvar esta otra gracia. La gracia no del favor inmerecido, sino la gracia transformadora. Porque para eso está el versículo de 1 Juan 3, 2 y 3 que dice, y aunque no se vea aún lo que hemos de ser, sabemos que cuando Cristo aparezca seremos semejantes a Él y lo veremos tal cual es Él. Porque lo veremos tal cual es Él. ¿Qué quiere decir? Que nosotros lo vamos a poder ver a Cristo porque ya somos parecidos a Él. Pero si no somos parecidos a Él, posiblemente no podamos ver a Cristo. Ese va a ser el problema. Entonces, la salvación requiere de una preparación espiritual para poder ver a Jesús cara a cara y para poder salvarse. Hermano, no te dejes engañar por los que te dicen que la gracia es un favor inmerecido nada más. La gracia es la transformación del Espíritu Santo que Dios quiere para tu vida. Y si no podés leer en Romanos 8, 14, ¿qué dice? Que los hijos de Él, ¿quiénes son? Los que se dejan guiar por el Espíritu Santo. Si vos te estás dejando guiar por el Espíritu Santo, estás en el camino correcto. ¿Pero cómo? Con el conocimiento de la palabra de Dios. Porque también escucho gente que dice que se deja guiar por el Espíritu y que el Espíritu le dice lo que tiene que hacer, pero en su vida tiene adulterios, tiene droga. Eso no es fruto del Espíritu. Porque para eso está Gálatas 5, 22, 23 que dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, humildad, dominio propio, fe. Y no tiene nada que ver con el adulterio y con las otras cosas. El Espíritu Santo siempre te va a llevar a una comunión más profunda con Dios y a dejar el pecado. No te va a llevar a seguir pecando, ni a impresiones que te parecen a vos. Hay que tener cuidado, yo siempre digo, porque no todo lo que te gusta a vos es bueno. Por eso hablé también del alcohol, hablé del cigarrillo. Mi querido hermano, si no empezaste a cambiar tu vida desde el momento que conociste a Cristo, no sé si vas a llegar a la salvación. No porque yo sea juez, yo no soy el juez de la salvación, es Cristo. Pero si yo me tengo que comparar con Cristo, siempre estoy perdido. Entonces tengo que tratar de que el estándar de Cristo entre a mi vida. Y yo ser lo más parecido a Cristo posible. Y no concentrarme solo en esa salvación por la gracia de Dios, por gracias a Dios, sino en esa gracia transformadora que pueda regir en nuestra vida. Eso es lo que te quería explicar, hermano. Así que si vos sos sincero, buscá en la Biblia y buscá en una concordancia la de tu Biblia y vos vas a entender lo que yo te estoy diciendo acá. Tiene que haber una transformación, tiene que entrar en nuestra mente y de nuestra mente pasar a nuestro corazón. Y ahí vamos a ser salvos. Pero no se dejen guiar por pastores asalariados, como dice la Biblia, o por los que utilizan la palabra como ganancia deshonesta, sino por lo que escrito está.
cada uno de nosotros tiene la posibilidad de ir investigando cada cosita para poder saber cuál es el camino correcto. Te mando un abrazo grande, querido hermano, y que puedas, con estas poquitas palabras, puedas entender un poquito más de lo que Dios quiere decirnos en esta palabra gracia, que a su vez también quiere decir, la palabra gracia quiere decir el ser agradecido. Y ser agradecido, ¿cómo puedo ser agradecido yo a Jesucristo? Guardando su mandamiento. Por eso también Pablo resalta muchas veces, pero muchas veces resalta Pablo. ¿Qué resalta? Porque esta tribulación momentánea de este momento va a ejercer un gran poder y me va a llevar a la vida eterna. Él muchas veces dice que la tribulación que está pasando es para ser transformado a imagen de Cristo. Entonces muchas veces en tu vida puede pasar algún momento difícil para ser transformado a imagen de Cristo. En definitiva, lo que le pasó a Jesucristo. Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces el Espíritu te puede poner en una mala situación a vos para transformarte a imagen de Cristo, sí. Y Romanos 8:28 que dice, Filipenses 4:13. Romanos 8:28 dice, todas las cosas obran a bien de los que aman a Dios, los que han sido llamados según su propósito. Quiere decir que lo bueno y lo malo, todo es bueno en tu vida, porque todo eso te lleva al camino de Dios.